algunos compañeros de la comisión, pero aquí quisiéramos que estén conectados el senador de Casa, que está en otro punto, con unos compañeros más. Como te habíamos pedido, vamos a tener 10 participaciones. Si les parece bien, un par de minutos para que podamos hablar todos y puedas escuchar. El senador Menta, voy a ponerte en... El senador Menta es el presidente de la Comisión de Hacienda aquí en el Senado de la República. Es integrante del grupo parlamentario de Morena y le hemos pedido que hoy pudiera escuchar a las víctimas. El senador, como también les he informado, pues nos hizo favor de estar conectado desde su oficina a efecto de que este tema del COVID no se pueda volver un tema de riesgo para nadie. Si son tan amables, ¿me acompaña alguien de la asamblea consultiva? Vamos a... ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, mi nombre es Delia Quiroa. Ahí está. Alejandro, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Perfectamente, senadora Kenia. Está bien. Ok. Bueno, yo vengo en representación de la Asamblea Consultiva de la CEAP y en representación de las víctimas a decirles que estamos... Bueno. Le decía que vengo en representación de la Asamblea Consultiva de la CEAP y de las víctimas a decirle que estamos en desacuerdo con la extinción del fideicomiso de la CEAP porque no hay una garantía. Se está violando la Constitución mexicana en su artículo 20, apartado C, en donde se nos debe de garantizar el acceso a una reparación del daño. Están haciendo cambios en la Ley General de Víctimas a modo. No están llevando los procedimientos adecuados para hacer esto y también están eliminando el artículo 5, que es en donde se nos asigna el 0.014% del presupuesto para la ayuda, asistencia y atención de víctimas. Y es por lo que estamos en desacuerdo, porque no hay una garantía para que se nos siga atendiendo a todas las víctimas. Entonces tenemos una preocupación por este asunto de que el recurso se va a destinar para ser usado a discreción. Ahora se van a burocratizar los trámites, si de por sí ahorita es tardado para solicitar un traslado de búsquedas. Son 7 días, a veces hasta 2 semanas. Si se va a Hacienda, pues no sabemos cuánto tiempo se va a tardar. Va a ser muchísimo tiempo. Los reembolsos de alojamiento y alimentación para las familias de igual manera. Se van a retrasar mucho tiempo si ustedes le dejan esta facultad a Hacienda. Y es por lo que el día de hoy exigimos se respete el FARI, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para las Víctimas, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Cuéntanos para que le puedas dar tu nombre y tu red. Mi nombre es Delia Quiroa Flores, de Reynosa, Tamaulipas. Gracias, Delia. ¿Puedes presentarte? Sí, Guadalupe Mendiola, del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, en San Luis Potosí. Senador, aquí no tenemos una garantía, las víctimas, donde exista un acuerdo donde se va a utilizar ese fondo que están haciendo ustedes. No hay una garantía, como decía la compañera, que lo van a utilizar a modo. Yo creo que en la de la federación, donde va a ir ese fondo, no hay ministerios públicos que te puedan extender un oficio, no hay atención psicológica, no hay trabajo social, que ellos sepan a lo que tú en realidad vas a ocupar ese recurso. Es un recurso que está etiquetado en la ley por un fideicomiso. Fue por acuerdo de las víctimas que se hizo, se hicieron consultas, se abrió el diálogo con nosotros para poder llegar a esa ley que tanto nos costó y que ese fondo no se tocara. No puede Morena hacer historia despreciándonos a las víctimas. Necesitan hacer historia como lo prometieron, ayudándonos y protegiéndonos. Ya estamos hartos. No es posible que estén jugando con este recurso. Le pedimos, por favor, que haga una modificación a la reforma que nos garantice la utilización de ese recurso a las víctimas.
Voz y Dignidad por los Nuestros, San Luis Potosí. Los senadores de San Luis Potosí solo me dejaron en visto. La senadora Kenia atendiéndonos aquí a todos los estados. Que de nuestros cada uno los mismos no nos atendieron. ¿Cómo es posible? No les da vergüenza. Están más preocupados por el cargo que sigue en gobernador. Ustedes se quedan, tienen de paso 3 años, 6, se van. Nosotros como víctimas nos vamos a quedar toda la vida, porque ya nos fregaron la vida. Porque vivos se los llevaron. Tercera persona. Terceros. Senador, recordarle que el presidente de la República, las 3 veces que fue candidato a la presidencia, nos dijo que iba a resolver el añejo problema de los esbraceros. Los esbraceros que fueron a trabajar a Estados Unidos de 1942 a 1964 y que el gobierno de México les robó su dinero. Ese 10% que les estuvieron descontando a los trabajadores mexicanos de su salario. El gobierno de Estados Unidos lo recoge, se lo entrega al gobierno de México para entregarlo a los legítimos propietarios, que son los trabajadores migratorios. El gobierno se los roba. ¿De qué manera les podemos decir que tenemos que seguir exigiendo que ese dinero les sea entregado a los esbraceros? Hemos hecho todo lo que es posible, todo lo humanamente posible, y ustedes no nos han escuchado. Los diputados, no sé de dónde sacaron esa idea, el fideicomiso está corrupto. Si ese fideicomiso, que es un apoyo social, que no tiene nada que ver con la devolución del Fondo de Ahorro Campesino, son 38,000 pesos, ni siquiera se ha pagado. Para lo que fue creado ese fideicomiso, en las mismas reglas de operación dice que solamente se extinguirá el fideicomiso hasta el momento que le paguen hasta el último bracero. ¿Y qué pasa con eso? Hoy, de la noche a la mañana, nos tratan de desaparecer, así como los demás fideicomisos, que son 109. No estamos de acuerdo. Y vamos a seguir en pie de lucha, porque no es por nosotros, sino es por los esbraceros que dieron su vida. Sangre, sudor y lágrimas les costó ese dinero que tan tranquilamente se lo robó el gobierno de México. Y lo vamos a seguir diciendo y lo vamos a llevar a donde sea posible para que esto se conozca. A los foros internacionales lo vamos a hacer si este gobierno no lo resuelve. Y creo que los compañeros que están aquí presentes, que me antecedieron, están en la misma situación y en la misma posición. ¿Tu nombre? Pablo Arellano Morfín, del Movimiento Unificado de Esbraceros. Gracias, Pablo. ¿Alguien de víctimas, defensor de derechos humanos? Bien. Alejandro, ¿nos estás escuchando? Claro que sí, estoy muy atento, Kenia, desde la hora indicada. Yo estoy Alejandro, ¿nos aquí escuchas? pendiente. Te escucho muy bien, Kenia, y escuché la participación de nuestros Alejandro, compañeros ¿nos escuchas? exbraceros. Te escucho, sí, te escucho bien. ¿Sí? ¿Nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando totalmente. ¿Cómo? Ayer el internet ahora. Ajá, es que está como en tenis. Yo los estoy escuchando, Kenia. Kenia, estoy escuchando las participaciones de todos, de todas. A ver, aquí va otro teléfono que sí nos estaba escuchando bien, ¿eh? Claro, totalmente. Muchas Totalmente les escucho. gracias, muchas gracias. Es que se detuvo un poco la señal para nosotros. Muchas gracias. Está Emilio en el otro dispositivo, el senador Emilio Álvarez y Casa. Senador Álvarez y Casa, ¿gustas tomar el uso de la palabra con los compañeros?
Muy bien, en este lugar hay varias víctimas, vamos a tomar la palabra a las personas que aquí están. Si nosotros hemos tenido buena señal y escuchamos que el senador Armenta está escuchando, le voy a dar la palabra a Araceli Rodríguez en primer término. Ella ya está conectada. Araceli, por favor, si quieres hacer uso de la palabra. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Mi nombre es Araceli Rodríguez y soy integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Federal a personas defensoras, defensores y periodistas de gobernación. La preocupante en este tema del quitar los fideicomisos y el fideicomiso de protección a periodistas y defensoras es enormemente grande, ya que de este fideicomiso dependen 882 personas, defensores y defensoras, y 418 periodistas, hombres y mujeres, un total de 1,300 personas que están en peligro. El día a día, los periodistas, pues la labor que realizan en comunicación, y las personas defensoras y defensores, obviamente, pues su tema, la defensa de los derechos humanos. De verdad, senadora Armenta, hacemos un llamado muy extensivo para que piensen claramente antes de quitar esos recursos, ya que si ustedes eliminan el fideicomiso de protección a personas defensoras y periodistas, será un tema de riesgo, porque estamos hablando de vidas humanas. Y si lo eliminan, entonces se encuentran los cómo sí, esos recursos van a pasar a un lugar donde estén seguros y que tengan reacción inmediata. Porque le quiero decir, senadora Armenta, que las personas periodistas, defensores y defensores están minuto a minuto en riesgo y muchas de las veces tienen que ser extraídos de sus lugares de origen de inmediato por el proceso peligroso que llevan. Entonces yo nada más una pregunta que le quiero dejar, senadora Armenta. Si lo eliminan el fideicomiso, ¿ustedes ya tienen una alternativa que garantice que este recurso sea suficiente y no se desvíe a otros gastos? ¿Y dónde podremos atender el tema del peligro de los defensores, defensoras y periodistas? Yo solo quiero que a usted le quede claro que nosotros necesitamos saber, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Federal, necesitamos saber a dónde va a quedar el recurso para en alerta inmediata hacer uso del mismo en temas de peligro y riesgo que las personas tengan que ser sustraídas de sus comunidades de origen. Gracias. Gracias, Araceli. Le vamos a dar la palabra ahora a Carla Guerrero, que viene de Jalapa, Veracruz. Carla, por favor. Buenos días. Pues yo estoy aquí pidiendo sobremanera ya más específica, que no queremos que se desaparezca ese fideicomiso que corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Yo tengo a mi esposo desaparecido ya casi 7 años, soy de Jalapa, Veracruz, soy defensora y defensor de derechos humanos también, estoy dentro del mecanismo. El fideicomiso que quieren, los dos fideicomisos que quieren desaparecer nos perjudica. El del mecanismo, pues prácticamente nos están poniendo una bala en la frente, porque nos está dejando indefensos ante eso. Y el fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas habla de una reparación integral y habla de las búsquedas que hacemos y también del apoyo que se brinda a las familias en cuestión de medidas de ayuda en alimentos y renta. Muchos de nosotros dejamos de trabajar, no podemos mantener un trabajo estable porque o buscamos o trabajamos. Porque nosotros mismos los hemos buscado, nosotros somos los que hemos rascado la tierra para irlos a encontrar. Igual no se les ha dado una identificación como se debiera, pero si nosotros no tuviéramos menos respuestas todavía. Sí me alcanza a ver, sí. Bueno, entonces yo le hago un llamado, senador, que tome en cuenta
todos los peligros que nosotros corremos, toda la labor que nosotros hacemos para buscar a nuestros familiares, sea un poco más empático en cuanto a estos fideicomisos que nos atañen directamente y que lo defiendan como se debe. Ustedes siempre han dicho que se deben al pueblo y por el pueblo, y creo que el pueblo ahora les demanda que pues nosotros no queremos que desaparezcan. Entonces creo que la obligación de usted, senador, es pues apoyar. Por favor, creo que es un tema muy grave el que nosotros estamos tratando. No estamos tratando ni buscando cualquier cosa, son vidas humanas y queremos que se nos trate y que se nos tome en cuenta porque pues nosotros somos los que estamos haciendo el trabajo. Entonces, por favor, tome en cuenta todo lo que nosotros le estamos diciendo. Gracias. Gracias, Carla. Ahora le damos la palabra a Efraín Arteaga. Buenos días, senador Armenta. Mi nombre es Efraín Arteaga Domínguez, del Movimiento Unificado de Braceros. Desde luego que no estamos de acuerdo con la abrogación de la ley que crea el fideicomiso 10.230, Fondo de Apoyo Social para Braceros. Se tiene que tomar en cuenta la enorme contribución que más de 4.600.000 exbraceros mexicanos hicieron, no solo a la economía de guerra de Estados Unidos y al triunfo de los aliados sobre el nazifascismo, sino también la inconmensurable contribución que hicieron para mantener en pie la economía mexicana en las décadas de los años 40, 50, 60 del siglo pasado, y que la enorme violación a los derechos humanos, a la dignidad de nuestros compañeros exbraceros, cuando el gobierno federal mexicano, los fondos de ahorro que se constituyeron con el 10% de los salarios de los compañeros exbraceros, dinero de los exbraceros que el gobierno mexicano tenía bajo su custodia, haya cometido el enorme abuso de quedarse con él. Imaginemos nada más cuánto daño hizo ese robo a millones de familias de los exbraceros que con ese fondo de ahorro pensaban sacar adelante a sus familias en términos de alimentación, de salud, de educación, de vivienda. Todo eso les fue arrebatado por la corrupción y la avaricia de los gobernantes priistas de aquella época. Si ustedes le dan la espalda a los exbraceros ahora, ustedes estarán contribuyendo, ustedes junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a echarle tierrita, a dejar bajo la alfombra, a cubrir de impunidad este enorme atraco, que quizás solo fue superado por los 300 años de saqueo de la colonia española a la Nueva España. El 12º transitorio del proyecto de dictamen es una burla. Dice que la Secretaría de Gobernación asumirá las obligaciones pendientes con cargo a su propio presupuesto. Por favor, el gobierno de Andrés Manuel no le puso un solo centavo para pagos braceros en 2019, ni en 2020, ni en su proyecto de presupuesto para 2021. ¿Con qué gobernación le va a hacer frente a esas obligaciones pendientes? Si el mismo 12º transitorio dice que asumirá las responsabilidades pendientes con cargo a su presupuesto autorizado, si en el presupuesto de egresos de la Federación no se autoriza un solo centavo para pagos braceros, quiere decir que su presupuesto autorizado para este fin va a ser
va a ser el año que entra, como fue el año pasado y el actual, de 0 pesos y 0 centavos. Por lo tanto, se trata de una burla, una bofetada y una enorme falta de respeto a los más de 3 millones de braceros que aún sobreviven. Y por otro lado, ustedes saben muy bien que ese apoyo social es apenas un pequeñísimo paliativo, apenas de valor simbólico, que la verdadera deuda del Estado mexicano con los braceros es una enorme deuda de más de 5 billones de pesos, donde según los estudios más serios que ha hecho la UNAM, se sostiene que a cada exbracero deberían de pagarle 1,096,000 pesos para resarcir esa deuda, de tal manera que mínimo deberían de garantizarnos, número uno, que se le ordene a la Secretaría de Gobernación, a Relaciones Exteriores, que instalen la mesa de negociación, no respecto a los 38,000 pesos, sino respecto a la deuda del 10% de los salarios de los compañeros. Mesa de negociación a que se comprometió el Estado mexicano el 29 de mayo del año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se dijo a la CIDH que se instalaría de inmediato la mesa y que la presidiría la ministra Sánchez Cordero. Y en segundo lugar, que mientras no tengan una alternativa seria, se preserve el fideicomiso 10.230 bajo su ley de creación y que en todo caso lo reformen para mejorar las condiciones de su operación en términos de transparencia, de honestidad y de rendición de cuentas. Por último, les queremos exigir, ya estuvimos el otro día con usted, que se realice parlamento abierto y que nos escuchen, ya sea parlamento abierto o mesas temáticas, y que no de ninguna manera lo resuelvan por la vía de fast track, por la vía de madruguete. Gracias. Gracias. Le damos ahora la palabra a Alberto Atié. Señoras senadoras, senadores, estamos aquí afuera del Senado porque no nos dejaron entrar, pero veníamos con toda la intención de podernos reunir para exponerles nuestra situación. Yo también soy miembro del mecanismo de protección, fui asaltado y casi asesinado, fui hospitalizado y gracias al mecanismo logramos poner algunas barreras de protección a una escuela que acompañamos de jóvenes en situaciones de altísimo riesgo por violencias, como también a la casa en la que yo estaba hospedado en el rancho allá en Tlalmanalco, Estado de México. Así es que me pongo a sus órdenes para cualquier cosa. Y decirles que si cierran los fideicomisos, pues vamos a mantenernos en una indefensión todavía mayor, precisamente como lo han expuesto otras y otros miembros del mecanismo que ya han expresado su opinión. Nada más quisiera de mi parte, si les parece, recordarles los años pasados en donde el presidente Enrique Peña Nieto, el entonces presidente, presentó ante el Congreso una iniciativa que él había diseñado en torno a la Ley de Seguridad Interior. Esa iniciativa, por presiones internas de la presidencia al Congreso, a pesar de nuestra oposición como ciudadanos, quedó aprobada y después quedó anticonstitucionalmente hablando y contraconstitucionalmente dictaminada por la Suprema Corte de Justicia. Por eso mismo les invitamos a ustedes, señor senador, representante de esta comisión en este caso, a que por favor le ayuden al presidente, a la presidencia, al Poder Ejecutivo, a poder desarrollar mecanismos, procedimientos en donde uno, sí se fiscalicen todos los fideicomisos, incluyendo los militares, por supuesto, estamos abiertos a la fiscalización si se encuentran irregularidades en personas o en acciones de desvíos, por favor que se emitan las denuncias correspondientes para llevar, en su caso, a las cárceles correspondientes a los responsables o afincarles responsabilidades administrativas. Y tres, por favor, no nos dejen en la indefensión cancelando estos fideicomisos, calificándolos sin pruebas de corruptos, todos desde las iniciativas
que protegen a miembros, ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil. Finalmente, quisiera invitarles a lo siguiente, con todo respeto. Por favor, representen al pueblo mexicano, que es parte de su mandato, ayuden a la presidencia a cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, como dice precisamente el mandato del artículo 87 de la Constitución. Y tercero, que cualquier cosa que ustedes implementen, ayuden a la presidencia, ayuden al Congreso a buscar, emitir leyes que respeten la Constitución y por otro lado, que ayuden a la complementación, obviamente, de la superación de la corrupción y al fortalecimiento de este país para ser más libre, más justo, más honesto. Muchas gracias. Gracias. Le damos ahora la palabra a Omar Bello, periodista desplazado. Omar, por favor. Buenas tardes a todos los integrantes de esta mesa de trabajo. Pues yo creo que no hay mucho que decir, porque ya mis compañeros que me antecedieron puntualmente lo dijeron, pero yo en mi calidad de periodista desplazado, les puedo decir que a ustedes, senador, especialmente a usted, senador, que ya tuvimos ahí una reunión la semana antepasada, que al abrogar los artículos 48, 49, 50 y 51 de la Ley General para Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, están matando prácticamente este programa. Están matando este programa, el cual en su momento fue un programa hecho con un sentimiento muy humano, que hoy están echando ustedes por la borda. Somos alrededor de 400 periodistas los que estamos inscritos en este programa. No todos tenemos las medidas que yo tengo, que son las de tener un refugio, porque no puedo estar en mi lugar de origen. Pero si ustedes ahora sí aprueban este dictamen que les envió la Cámara de Diputados, créanlo, sobre su conciencia van a llevar la muerte de compañeros periodistas. De verdad, no es algo que sea una falacia por parte de nosotros el decir, ustedes van a matar a los periodistas. No, sí los van a matar porque van a quitar una ley que ahorita nos sostiene a nosotros. Quienes hoy estamos desplazados, tuvimos la fortuna, gracias a Dios, de contar con un mecanismo. Si ustedes desaparecen estos artículos de la ley del mecanismo, están desapareciendo el mecanismo completamente porque no tiene forma de sustentarse. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, los diputados solamente hicieron de manera irresponsable la abrogación de estos artículos, pero no tienen un plan alterno. No nos han dicho, ¿saben qué? Vamos a quitar el fideicomiso, pero la forma de financiamiento ahora va a ser así. A nosotros solamente nos dijo el diputado Mario Delgado, que es el presidente de la bancada de Morena, ustedes no se preocupen. Fue lo único que nos dijo, ustedes no se preocupen. Pero, ¿cómo no me voy a preocupar si atrás de mí está mi familia? Si atrás de mí están las familias de cientos de compañeros que desde el momento en que ustedes desaparezcan esta ley, se van a quedar en indefensión completamente. Ese es por un lado. Por otro lado, ya no va a haber compañeros para ingresar al mecanismo porque el único método y la única figura que nos podía dar a nosotros en su momento la entrada al mecanismo es esta, la ley. Si no hay fideicomiso, no hay forma de que yo, mecanismo, te pueda decir, vente, te voy a poner en un refugio o te voy a dar un botón de pánico, porque todo el dinero que utilizamos para las medidas de nosotros sale del fondo. No nos han dicho cómo le van a hacer, no sabemos qué va a pasar con nosotros, y lo que vuelvo a reiterar, los diputados solamente hicieron la extinción del fideicomiso, pero no nos dijeron qué es lo que sigue ni cómo nos vamos a sostener. Y es lo que nos interesaría saber, en lo particular a mí, que usted, senador Armenta, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, nos dijera, ¿saben qué? Esto se va a sostener así, porque ahora sí, la versión que nos están dando a nosotros de que va a haber un presupuesto, sí, pero ¿de cuánto? ¿Dónde va a estar? ¿Quién lo va a manejar? Ese es en primer lugar. Aparte, el diputado Mario Delgado fue muy enfático al decir que ese dinero lo van a ocupar para atender la crisis del COVID
y programas sociales. Entonces, ¿a dónde va a quedar nuestro dinero? Gracias. Gracias, Omar. Le damos la palabra a José Díaz Navarro, que viene de Chilapa, Guerrero. Sí, bueno. Sí. Buenos días, buenas tardes, senadores. Yo soy José Díaz Navarro, soy originario de Chilapa, Guerrero. Ahí es donde yo perdí a mi familia, 5 integrantes de mi familia, por parte del grupo Los Ardillos, un grupo que está representado en el Congreso del Estado de Guerrero. Y esta banda delincuencial le ha puesto un precio a mi cabeza, han intentado asesinarme y hay constancia en Seido, ahí están las pruebas. No estoy yo aquí por gusto, no estoy aquí por show, no estoy aquí porque yo quiera vivir a costa del erario ni del Estado. Estoy aquí porque está en riesgo mi vida y de mi familia. Si ustedes aprueban la extinción de este fideicomiso, especialmente el artículo 132 en la fracción 1, prácticamente a muchos defensores de derechos humanos y periodistas nos están mandando a que regresemos a nuestros lugares de origen a recibir una muerte como la que recibieron nuestros familiares. Yo creo que la Ley General de Víctimas es una conquista que hemos logrado a base de pérdidas humanas, de derramamiento de sangre, y hoy ustedes con mover un dedito, con levantar un dedito, van a aprobar esta conquista que nosotros, como digo, ha sido un logro para que el Estado pueda proteger, debe de proteger a los defensores de derechos humanos, a los periodistas y a muchas víctimas que están en peligro de muerte. En el caso de Chilapa, que hay más de 1.500 homicidios y más de 500 desaparecidos en una década de terror que han sembrado este grupo delincuencial de los ardillos, de los ardillos de la familia Ortega Jiménez, que están plenamente identificados y hay 25 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado. Ellos ya se han adueñado de la economía de los ayuntamientos, están prácticamente, nosotros estamos a merced de esos delincuentes y hoy a mí me están obligando, con la extinción de este fideicomiso, me están obligando a regresar a que ellos hagan lo mismo que hicieron con mi familia. Yo creo que no es justo, ustedes deben de ser más sensibles, deben de ponerse en el zapato de las víctimas y, como decía, la extinción de este fideicomiso realmente pone en riesgo ya la sobrevivencia de muchas personas. Entonces, y además que muchos no podrán acceder al fondo de reparación integral, que es, como lo he dicho repetidamente, un logro que hemos conquistado las víctimas. Muchas gracias. Para terminar este bloque, le vamos a dar la palabra a Carlos Castro, que viene de Veracruz. Gracias. Rogándoles, Emilio, por favor, que pudieran durar 2 minutos con el propósito de que pudieran escuchar al senador Armenta. El Movimiento por la Paz, Plataforma de Víctimas, padre de Carla y Montserrat Castro Campillo y esposo de Josefina Campillo Convento, desaparecidas en el estado. Entiendo, pues, que más de 300 fideicomisos. De los 300 fideicomisos, pues entiendo que quieren desaparecer a los 109, en la cual está incluido el fideicomiso que nos interesa a nosotros como víctimas. Hay fideicomisos que a lo mejor ha habido un mal manejo, pues que nos atienden en medida de sus irregularidades, pero no se debe de generalizar, como decía el presidente, no en el mismo costal, porque nuestro fideicomiso, que está normado por una ley general de víctimas, producto de un gran esfuerzo de muchos compañeros y nuestros, y sacrificio de muchas víctimas que nos dimos a la tarea con muchos expertos de esos temas y primos políticos que actualmente están Senador Armenta, ¿crees que nos puedas compartir el equipo de López Obrador.
como el señor. Nos dimos a la tarea de crear un instrumento jurídico en donde la víctima tuviera el recurso jurídico, psicológico, médico y económico al que nos diera la identidad y de esa manera hacer frente y obligar a otras instituciones a la búsqueda de justicia y de nuestros familiares desaparecidos. Se buscó la mejor opción para evitar que esos recursos se manejaran mal por funcionarios corruptos. Además, es un medio en donde también se canalizarían las donaciones y lo recuperado al crimen organizado. Se calculó en aquel entonces, con un cabildeo tremendo entre senadores y diputados, finalmente con un 0.014% del presupuesto. Hace 8 años, estos eran aproximadamente 500 millones que se manejaban anuales para la cantidad de víctimas en ese momento. Ahorita, esa cantidad y ese porcentaje no es suficiente, pues en la realidad se ha incrementado un 500% las desapariciones y los delitos. Y obviamente pues se reduce el presupuesto y no alcanzan. Y hablando de realidades, pues es actualmente calculado 1 millón de víctimas directas y víctimas indirectas, que es más o menos el 1% de la población nacional. Ahora, lo que no entienden muchos funcionarios es que nuestra institución, la SEAP, no es como cualquier otra institución. Aquí se maneja y se administra el dolor. Es difícil es muy difícil que lo entienda, senador Armenta. Es algo completamente diferente. No puede llegar algún funcionario a querer administrarlo como si fuera la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Agua y X, ¿no? Esta institución nos da seguridad y confianza, que levanta nuestra dignidad y que evita que personas como acompañantes y funcionarios y políticos y mismos presidentes abusen de nuestra vulnerabilidad. Y si hablamos de corrupción, señor presidente, pues mire, para muestra un botón, creo que es importante mencionarle, porque usted se desgarra las vestiduras hablando de que es honesto y que fuera la corrupción y fuera el amiguismo. Y nos da mucha desconfianza porque en la realidad para nosotros es diferente. Sí, recuerde en días pasados, el año pasado, bueno, a partir de que está usted y la gente que usted está apoyando, hay un amiguismo, como dijo hoy en la conferencia, que con usted no hay amiguismo ni nada por el estilo. Digo, es todo lo contrario a lo que sucede a lo que usted dice. Tenemos la mala experiencia de Carla Quintana, que abusando de los compromisos, abusando de su posición, desmanteló. Y ahora está en la CNB, que no sabemos qué está haciendo ahí. Y por último, señor Armenta, acudimos al Senado para decirles y advertirles que la terna que habían mandado, había una que era la menos indicada de todos, sin embargo, ustedes votaron por ella y se equivocaron. No se equivoquen de nuevo. Ella, Mara, está fuera ya de la SEAP, se equivocaron, no se vuelvan a equivocar de nuevo con eliminar este fideicomiso. Gracias. Muchas gracias. Perdón, pensamos que ya habías concluido. Querido Emilio, quiero informarles a las senadoras y senadores presentes que están en esta misma reunión, la senadora Claudia Ruiz Massieu, integrante del grupo parlamentario el PRI, y bueno, por supuesto agradecer la presencia de Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a quien el Senado de la República le dio la bienvenida una vez que inició su gestión aquí en nuestro país. Emilio, estamos aquí afuera, la señal es medianamente compleja. Ok. Bueno, lo voy a pasar para que también sigamos en la oficina. El senador Alejandro Armenta que nos pueda acompañar con su posición. Los compañeros aquí han puesto una bocina para que sea escuchado el senador por todas las y los compañeros que están aquí en las afueras del Senado de la República. Gracias, senador Armenta.
Con mucho gusto, senadora Kenia, compañeras, compañeros. Acordamos la semana pasada este encuentro a las 11 de la mañana y así lo hemos estado atendiendo. Escuchamos puntualmente las observaciones que se han estado virtiendo y que recogen también los sentimientos que junto con el senador Icaza hace más de 15 días recogimos en el Senado de la República. Les garantizo que las inquietudes que han estado planteando las atendemos. Vamos a dialogar con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. La Comisión de Hacienda tiene un encuentro a las 3 de la tarde y después tendrá otro encuentro a las 6 de la tarde. Vamos a analizar, vamos a escuchar. Así lo hicimos de manera, repito, respetuosa, puntual, y por eso es que hoy quisimos poder estar con ustedes de manera presencial. Lamentablemente no se pudo, pero creo que el objetivo fue escucharlos, desahogar los planteamientos que pueden ser justificados, y por eso, Kenia, me pongo a la orden de ustedes. Hemos estado trabajando con el senador Icaza y estaremos atentos en las próximas horas a las reuniones que tenemos posteriormente. Preguntar a algún integrante de esta reunión, tanto para quienes están en Webex, si desea hacer uso de la palabra. Por favor, abran su micrófono. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Me informan que don Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante de México de la Oficina del Alto Comisionado, podría tomar el micrófono. Si es así, podría, por favor, y disculpen la falta de comunicación, pero está un poco mal la señal acá afuera. Si es así, don Guillermo, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias y un saludo a los senadores y senadoras presentes. Solo brevemente, porque creo que se han expresado muchas de las preocupaciones y opiniones, aparte la disponibilidad de senadores y senadoras de escuchar a los ciudadanos y ciudadanas al respecto. Creo que hay un objetivo compartido, tanto de ver cómo proteger los fondos públicos del Estado de la corrupción, como cumplir con los objetivos que buscan los fideicomisos. Lo que hemos compartido desde nuestra oficina es sobre el instrumento, es decir, los fideicomisos son instrumentos. Lo principal es el objetivo que van a cumplir. La preocupación, sin perjuicio de lo que se ha expresado, que nosotros nos centramos, tiene que ver con el fideicomiso que requiere flexibilidad y disponibilidad casi inmediata, porque es un fideicomiso que salva vidas. Me refiero al que protege a tanto periodistas como defensores y defensoras de derechos humanos. Y porque es una situación muy particular en México. Y nuestra oficina ha acompañado el mecanismo, ya una representante lo ha planteado aquí, más que plantear fideicomiso sí o fideicomiso no. El tema es cuál va a ser el mecanismo que logre cumplir los objetivos. Acá hay, por supuesto, plena soberanía por parte del Estado mexicano de decidirlo, pero sí nos interesaba destacar el riesgo que puede haber que no se cuente con un mecanismo que responda a las particulares necesidades de algo que nosotros como oficina, y por haber acompañado al mecanismo, tenemos plena constancia que ha salvado vidas.
pero que requiere, por lo tanto, un acompañamiento financiero con esas características particulares. Entonces, parte de la preocupación que han expresado además relatores, comités, el examen periódico universal, el sistema interamericano, tiene que ver con la forma en que el Estado protege a estos dos grupos de especial vulnerabilidad y que cumplen una función esencial. De manera que parte de las preguntas, y creo que se ha expresado ahí en cuanto a preocupaciones, de qué manera se va a continuar la posibilidad que el mecanismo disponga de manera flexible, oportuna, y nosotros en un diagnóstico que hicimos del mecanismo como tal, incluso fortalecida, para esta función que es esencial y que está demostrado que cumple la función de proteger y de salvar vidas. Entonces, este espacio, y cierro aquí, creo que es fundamental. Mejor si se puede construir de manera participativa con la gente del mecanismo que tiene la experticia, inclusive los destinatarios partidos aquí, para que no haya una brecha, además. El peor escenario es que mientras se trabaje una alternativa, pueda haber personas, sean periodistas o defensores, que requieran con la urgencia de estos casos la disponibilidad de medidas de seguridad y fondos que no la logren porque no hay un mecanismo establecido. Entonces, se pueden establecer periodos transitorios que permitan que haya conocimiento, participación para un mecanismo que cumpla estas mismas funciones y que pueda ser protegido del mal uso de los fondos como tal. Yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Guillermo, muy amable. Gracias por este espacio para estar aquí hoy con las y los compañeros víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas, compañeros también, los que están aquí afuera del Senado de la República, solicitando ser escuchados, como bien se ha comentado por parte del senador Armenta. Teóricamente, hoy la sesión de las comisiones de dictamen se realizará. Se había convocado a la sesión de Comisión de Derechos Humanos para dar opinión al dictamen, la opinión que fue enviada por una servidora como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos a los integrantes de la comisión es solicitando que no se aprobara, digamos, la destrucción de estos fideicomisos. Evidentemente no hay condiciones para que haya sesión de la comisión, no pueden entrar las personas, que incluso hay personas adentro del Senado que no pueden salir. Agradezco muchísimo, por supuesto, a todos los compañeros del Senado que hoy nos han acompañado. Quiero agradecer de manera, por supuesto, especial al senador Armenta, que estos espacios de diálogo no sean solamente, con todo respeto, pues, atole con el dedo, sino que nos escuchen, que escuchen a las víctimas, que se pongan, digamos, en el lugar de, como bien se ha dicho aquí, decenas de miles de personas que son víctimas directas o indirectas y que nadie pidió ser víctima, que las circunstancias de la vida les han llevado lamentablemente a que las instituciones no den respuesta a sus exigencias de justicia y que hoy lo que esperan del Senado de la República es que haya un análisis claro de estos fideicomisos. Hablar de la destrucción del fondo de reparación de víctimas o del fideicomiso con el que se protege a defensores de derechos humanos y periodistas es muy complejo y muy lamentable. Yo quisiera agradecer a todos y a todos quienes están hoy aquí participando en esta reunión y por supuesto agradeciendo al senador Álvarez y Casa, a la senadora Claudia Ruiz Massieu, al presidente de la Comisión de Hacienda, al senador Alejandro Armenta, y a todas y todos, cada uno de ustedes que ha estado aquí desde la mañana. Ha sido un día muy complejo, han sido muchas horas, no pueden entrar al Senado, incluso hay personas del Senado que no pueden salir, pero aquí seguiremos. La muestra de estas imágenes nos tiene que recordar que México tiene hoy un
una deuda con las víctimas de nuestro país. Así es que agradeciendo a todos por su espacio y participación, continuaremos en este diálogo que ojalá sea un diálogo abierto para entender la preocupación de todos y de todas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Emilio. Muchas gracias, don Guillermo. Gracias, Claudia. Hasta luego, estamos en contacto. Gracias.